Ok, perfecto. Vamos a esperar a que se una un poco más de personas. Déjenme súbele a todo tu... ¿Al micrófono? ¿Ahí me escucha bien? Sí, por favor, ahí te escuchas bien. A ver, vamos a Perfecto. ponerlo así. Y así, pues ni modo, hay que recurrir a lo rústico. Sí, no pasa nada. Bueno, amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Esto va a ser la conversación con profesionales, otra vez aquí compartiendo con ustedes. En esta ocasión tengo al instructor Eduardo Pérez de Krav Maga. ¿Sí? Desde hace tiempo yo quería conversar con alguien serio de Krav Maga. ¿Sí? Y de hecho ya habíamos tenido déjenme comentarles que ya habíamos tenido la conversación. Ya hace un rato habíamos tenido la conversación y resulta, como si no me conocieran, pues que no se grabó, el audio no se grabó. Entonces, le comenté a Eduardo, ¿sabes qué? Pues no se grabó y vamos a tener que hacerlo otra vez. Entonces le agradezco realmente al instructor Eduardo Pérez, le agradezco su confianza, su paciencia. Y bueno, vamos de nuevo. Además va a quedar más interesante porque ahora pues es en vivo, más fresco, ¿sí? Y además nos podemos extender un poquito más. La llamada está haciendo por Zoom, tenemos más o menos 40 minutos. El Zoom me va a dar el tiempo, entonces vamos a aprovechar, ¿sale? Vamos a aprovechar. Eduardo, es un gusto tenerte aquí, es un placer, gracias por abrirte el espacio y por la paciencia contra mi o hacia mi ineptitud tecnológica. Y pues bueno, primero platícanos un poco de tu trayectoria, quién eres, y de ahí nos seguimos con la conversación y retomamos los puntos que habíamos quedado, de hecho lo podemos abordar ahora y veamos qué se va dando, ¿sale? Perfecto. ¿Qué tal, Ceci? Nuevamente, gusto en saludarte y te agradezco la invitación. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Bien, Gracias. bueno, mi nombre es Eduardo Pérez, soy instructor de Krav Maga. Yo inicié en el camino de lo que es las artes marciales, sistemas de combate, todo esto. Desde niño, en realidad, siempre fue como mi camino a seguir, pero por azares del destino no fue permanente. Es decir, tuve momentos activos, momentos no estuve activo. Háblale un poquito más fuerte, por favor, Eduardo. A ver, ¿ahí mejor? Ahí mejor, gracias. Perfecto. Yo inicio de niño con lo que es el taekwondo y lo que es el hapkido. Sin embargo, fue muy breve, no me hallé mucho. Y aparte por cuestiones académicas, yo estoy hablando de la secundaria, preparatoria incluso, pues fue que lo dejé un poquito por un lado, ¿no? Pero finalmente pasa el tiempo y me reencuentro con el camino de lo que es el kickboxing, por ahí del 2013 con el profesor Ricardo García Villa, actualmente todavía mi profesor. Fue un cambio drástico en aquel entonces a mi vida, ya que yo me dedicaba, pues meramente, era DJ como tal, la pasaba en la vida nocturna. Entonces él se acercó al antro donde yo trabajaba. Irónicamente yo trabajaba ya de diseñador gráfico, yo le llevaba la imagen al antro y el profesor tuvo un evento en ese lugar y me invitó a entrenar con él. Yo le comentaba de que, bueno, me permitirá cerrar el año, era noviembre, y para enero de 2014 se la cumplí, y a la fecha pues no he dejado de entrenar kickboxing. Entonces, Ok. por ahí va el inicio de todo esto. Ya posteriormente, en el 2015, 2016, conozco a mi instructor, mi profesor, Cristian Jara, carabinero chileno, Ok. paracaidista también, y es con quien me introduzco yo a lo que es el Krav Maga. Ok. Y pues ahorita actualmente, bueno, continúo con este camino, ¿no? Aquí estamos en lo que es la defensa personal. Ok, Eduardo, gracias por tu introducción. Entonces, del kickboxing migraste, digamos. Bueno, lo sigues practicando, ¿no? Me dices. Es correcto, Sensei, lo sigo practicando. A la fecha creo que es algo que me ha dejado bastante, entender al menos lo que es la distancia, el timing, el Claro. combate con... Sí, y Así es, además, excelente complemento al Krav Maga, ¿no? Excelente. bastante.
hablando de complementos, también por ahí omití mencionar la parte de armamento y tiro. Ahorita represento lo que es la empresa Nivel 4 México, propiedad del comandante Gallegos, a quien le mando un saludo. Básicamente la parte táctica, la parte de armamento la complementamos con el Krav Maga, y la parte, bueno, pues deportiva también con el kickboxing, ¿no? Entonces, ok. Entonces, aparte del Krav Maga y del kickboxing, eres miembro de ¿es una empresa de seguridad? Es una empresa de seguridad. Ok. Y se dedica a la capacitación de armas de fuego, la parte táctica, digamos, de armamento. Es correcto, así es. Ok, perfecto. Oye, mira, bueno, como te comentaba hace un rato, a mí siempre me ha llamado la atención el Krav Maga. Yo cuando vi Krav Maga por primera vez fue en los años 90. En ese entonces no había internet y todo nos llegaba a los interesados en artes marciales, defensa personal, nos llegaba por medio de DVDs. Bueno, en ese entonces ni DVDs había VHS, betas, ¿sí? Unos casetotes, así que metías en una videocasetera. Y por revistas, Black Belt, el cinturón negro, etcétera. Y a mí me empezaron a llegar videos de Krav Maga, y cuando yo empecé a ver Krav Maga me gustó mucho porque me di cuenta de que era el primer sistema traducido, vamos a decirlo así, para defensa personal, pero hibridizado. O sea, el primer sistema que de una forma estandarizada, de una forma con ya metodología y con un pedigrí, yo diría, marcial contemporáneo, que estaría hablando del ejército israelí, ya tiene esta pues plataforma militar que se traduce al campo civil, y entonces se les permite a los civiles acceder a técnicas militares o militarizadas híbridas, que ya no nada más es un trabajo de cuerpo a cuerpo sin armas, sino empiezan a ver desarmes, empieza a ver todo el manejo del cuchillo, de las armas de impacto. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, el desarme, nosotros le llamamos desarme de carrete, que es sujetar el carrete y luego hacer un apalancamiento del arma. Me llamó mucho la atención en ese entonces, porque eso no se veía. O sea, esos desarmes, yo pues digo, desarmes yo ya había hecho antes, incluso antes de ser Aikido, pero los desarmes eran sobre todo articulares. O sea, era sacarle el arma al oponente a través de una torsión de muñeca o de una aplicación al codo, pero Krav Maga empieza a manejar, empieza a mostrar estos desarmes donde apalancas con el cañón o con el carrete del arma y empiezas a desarmar más rápido y explosivamente al oponente. Entonces, a mí me llamó muchísimo eso la atención. Yo inmediatamente que empecé a ver esas técnicas, las empecé a adquirir definitivamente, porque dije, esto es mucho más rápido, tiene sus pros, tiene sus contras como todo, pero me gustó mucho. Y a lo largo de los años fui siguiendo yo el Krav Maga desde afuera. Nunca tuve la oportunidad de tomar un seminario o clases con un profesor de Krav Maga. Me preguntan, oye, Sensei, ¿por qué no hiciste tu Krav Maga? Bueno, pues no puedo yo contestar como tal. No tengo una respuesta clara porque, pues, no sé, me llamaba la atención, pero como que no se dio. No se dio, simplemente en México la verdad es que el Krav Maga llegó después. Si no, espero no equivocarme, pero yo recuerdo haber visto en México ya Krav Maga, pues, como en el 99, por ahí. O sea, no recuerdo en los 95, 96, o sea, seguramente tal vez ya había algún profesor, pero lo que yo recuerdo del ámbito marcial y de la comunidad marcial mexicana, el Krav Maga tardó un poco en llegar. Entonces, pues, no, a mí no se dio la oportunidad. Ahora, a mí me gustaría que nos explicaras un poco al público y a mí exactamente de dónde viene el Krav Maga, cuál es la hibridación que tuvo y ahora los diferentes linajes, porque además es lo que estamos platicando la vez pasada, bueno, hace unos minutos. Estamos platicando sobre que había diferentes líneas de Krav Maga, o sea, como que hay diferentes profesores
diferentes linajes y que cada uno tiene sus propias prioridades o tendencias. O sea, hay linajes más de grappling, hay tendencias más de striking, hay tendencias más tácticas, no sé. O sea, que tú nos explicaras en primer lugar de dónde viene el Krav Maga, cómo ha sido la hibridación y cómo ha estado esto de los linajes del Krav Maga. Con todo gusto, Sensei. Gracias. Bueno, si no me escuchan o algo, me vuelve a comentar para acercarme un poquito más. Tú acércate así y habla fuerte y no pasó nada. Gracias. Ok. Bien, primero que nada, Krav Maga es un sistema de combate, un sistema de defensa personal. No se le considera propiamente un arte marcial. Krav Maga como tal significa combate de contacto. ¿Sí? Ok. Obviamente. El inicio de esto no es militar. El inicio de esto es para defender a la comunidad judía del antisemitismo que existía en Bratislavia, particularmente, lo que es la antigua Checoslovaquia, sí. A inicios de lo que es el siglo XX, por ahí de los 20s, 30s. O sea, desde antes. Oye, fíjate que yo pensé que era como de 1940, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, fue desde antes. El origen es desde antes. De hecho, existía un antisemitismo y obviamente pues hubo un grupo de individuos, entre ellos el que se le considera el padre o el fundador del sistema, Emil Lichtenfeld, húngaro de nacimiento, quien destaca porque perfeccionó el sistema. Pero sí cabe mencionar que hubo varios. Entonces, el origen sí es con fines de defender a una población, a una minoría. Posteriormente, cuando Imi se ve forzado a dejar la región, él llega a lo que es la región de Medio Oriente, y pues bueno, ahí en el 48, cuando ya se funda el Estado de Israel como tal, es de que él toma el control de lo que es las IDF o las Israeli Defense Force, como se les conoce, ¿no? En aquel entonces pues sí hubo una serie de ajustes, de cambios de nomenclatura. De hecho, el estilo mismo no estaba todavía tan conformado. Inicia entonces, ahora sí, lo que es la aplicación militarizada, dado de que se dieron cuenta justamente de que el deporte no era suficiente para resolver una situación donde está implicado un arma de fuego, un objeto punzocortante, una situación, vaya, donde la vida está en riesgo, ¿no? Entonces, sí cabe mencionar que obviamente, pues, esta persona, Imi, tenía bases de lo que es wrestling, que es la lucha, tenía bases de boxeo y tenía bases de gimnasia. Entonces, desde entonces ya estamos hablando de una hibridización del sistema y de un enfoque múltiple, ¿sí? No nada más es como que surgió como tal y tal, no. Oye, pero ¿sabes que lo que me estás diciendo me aclara bastante? Porque yo la verdad tenía la idea de que era de origen 100% militar y que había sido generado en el ejército israelí, y en realidad lo que me estás diciendo, lo que me estás informando es que este hombre en realidad fue adoptado, vamos a decirlo así, por el ejército israelí, o adquirido, o bueno, se integró al ejército israelí para integrar este sistema de Krav Maga y militarizar el Krav Maga, pero fue un proceso, vamos a decir, un tanto posterior. Es correcto. De hecho, Sensei, de ahí es donde nace, ahora sí como tal, una estructura en el sistema, y es donde se empieza a aplicar primero a gran escala de manera militarizada. Y pasa el tiempo y bueno, uno de sus alumnos, Elia Bixer, le aporta la parte del Aikido, y bueno, en el proceso ya traía un poquito también de judo, y es así de que se empieza a crear como el estilo de cada uno de los alumnos de esta persona cuando fallece, donde cada quien trae un linaje, una línea de trabajo, ¿no? Donde cada quien aporta, pues obviamente, su propio ingrediente. Oye, y qué interesante lo que dices, porque fíjate, curioso, si lo metemos paralelo al Aikido, que es otro arte, es diferente, ¿no? Pero a lo que voy el proceso es similar, es curioso, porque llega el fundador. El Aikido no sufrió una militarización tan fuerte como Krav Maga y no se convirtió en un sistema, sino se fue más hacia un arte marcial. Pero lo interesante es de que el fundador tuvo a sus discípulos, y sus discípulos, de acuerdo a sus propios planteamientos y puntos de vista, le dieron su propio twist al Aikido, y de ahí nacen diferentes estilos de Aikido.
tenemos el Yoshinkan, o sea, tenemos, sí, el Shodokan, o sea, hay diferentes estilos de Aikido dependiendo de las necesidades de cada quien. Y lo que me estás diciendo es muy curioso, que el fundador tuvo su propia visión y luego los alumnos fueron integrando más técnicas, como por ejemplo el Aikido que me estás diciendo que se fue integrando. De hecho, yo en algunas técnicas de Krav Maga he visto técnicas de Aikido, curiosamente. De acuerdo. Sí, de hecho, bueno, esta persona, el creador, lo consideraba importante también, junto con sus alumnos, y hasta donde yo tengo entendido, él le propició el nombre o le acuñó el término de cavalier. Se le hizo un poquito más sencillo de decir. Cavalier es como movimiento de caballero. Ajá. Una forma muy peculiar de nombrarlo. Pero finalmente es eso, es trabajo con luxaciones, principalmente en articulaciones de las extremidades superiores. Ah. Entonces, eso es algo que sí está muy presente, ¿no? Entonces, mucha gente tiene la errónea idea de que estamos en constante competencia o en cierto elitismo, Ajá. lo que es otras disciplinas, pero no, la verdad es que no. Digo, cabe mencionar, sin embargo, que no es nada más fusionar o revolver, o sea, tiene que haber un grado de discernir, un grado de saber que sí, que no, y trabajar siempre bajo el objetivo, que es sobrevivir, ¿no? Tratar de, lo que es la defensa personal, tratar de salir ileso o con el menor daño posible ante una situación de defensa personal. Ya. Qué interesante lo que dices y me abre también a la otra pregunta. Los linajes de Krav Maga, ¿todos vienen desde Israel o ya ha habido, vamos a decir, un Krav Maga americano o un Krav Maga europeo o incluso hasta un Krav Maga mexicano? O sea, eso sería interesante. Definitivamente, Sensei, definitivamente. Ahorita ya han pasado bastantes años, ya se ha diversificado bastante. No implica comparar en un sentido de cuál es mejor, simplemente comparar en cuestiones comerciales. Digo, todo el mundo sabemos que siempre va a ser así. En Estados Unidos lo marketean mucho, le meten mucho marketing. Ajá. Hay mucha la parte empresarial muy presente. Sí. No es que esté mal tampoco, pero yo considero que la esencia como tal sí se está distorsionando hoy en día. Bueno, será un tema de plática muy aparte. Sin embargo, respecto a la pregunta como tal, cada país sí le mete de lo suyo. De lo suyo, ajá, porque también hay un tema que, como lo comentábamos hace rato, es muy importante. La carga cultural o la cuestión de la sociedad donde estás inmiscuido, ¿no? No es lo mismo una técnica de Krav Maga para Occidente que para Oriente, que para Latinoamérica. O sea, sí permean conceptos. Sí, esto de antemano define el estilo, perdón, lo que es el sistema, pero el estilo se va forjando en base a lo que cada persona, cada individuo también adopta en base a las necesidades reales. Finalmente, pues, bueno, el sistema está evolucionando y es como Combatics. En ese sentido, haciendo un paréntesis muy breve, es lo que me llamó a mí la atención de Combatives. O sea, no es algo cuadrado, no es algo lineal nada más, no es algo pues cerrado, ¿no? Finalmente es la palabra. Entonces buscamos justamente esa parte de seguir incorporando y tenemos esa obligación. O sea, obviamente sí es difícil y es delicado, que no es nada más como que, mira, me gusta esta técnica, vamos a meter. Y ya, sí. No. Tiene que haber un proceso, tiene que haber un grado de poder discernir. Obviamente para esto, pues, evidentemente tenemos que ponerlo a prueba, tenemos que confrontarlo, tenemos que trabajarlo a fondo y obviamente pues no es lo mismo criticar una disciplina desde afuera que tú estudiarla o al menos tener a alguien experto en esa área o alguien pues elocuente, alguien coherente que te pueda decir, ¿sabes qué? Pues el camino a seguir es tú valoras si te funciona o no en base a tus objetivos como sistema de Krav Maga. Claro. Y finalmente la supervivencia, ¿no? La defensa personal. Claro, no, y lo que dices es tan importante. El proceso de hibridación tiene que ser un proceso sistemático, bien cuidado, como bien dices, congruente. ¿Y congruente con qué? Pues con la evidencia que estamos viviendo, que estamos experimentando.
Yo creo que ahora se ha prestado mucho para que personas hagan mezcolanzas que son más improvisadas que otra cosa, con el objetivo de hacer un negocio muchas veces, o con el objetivo de llamar la atención, pero a final de cuentas el sistema que están creando esas personas que parchan, o sea, que digamos que ponen parchecitos, que avientan todo a la licuadora y nomás lo revuelven, vamos a decirlo así, esa mezcolanza. A final de cuentas, ese sistema que ellos llaman no tiene mucho fundamento y no tiene una metodología atrás. El problema, siento, no es hibridizar o adquirir el conocimiento de otros sistemas. Ese no es el problema. El problema es cómo lo integras de una forma congruente, que tenga continuidad, ¿no? Que puedas, vamos a decir, practicarlo, enseñarlo y aplicarlo de una forma continua, observada, y que se le pueda corregir, porque el problema muchas veces de la improvisación y de la adquisición de conocimiento improvisado es que llegamos a la ocurrencia, o es desde la ocurrencia y sigue dentro de la ocurrencia, ¿no? Y creo que es bien difícil, vamos a decir, a un sistema darle una metodología, porque finalmente lo que va a hacer que ese sistema salga adelante y siga por generaciones va a hacer que ese sistema tenga una metodología y sea congruente, lo cual es bien difícil de lograr, bien difícil de lograr. Y creo que Krav Maga lo ha logrado. Ahora, creo que aquí vendría otra pregunta, y pregunta, comentario, y que tú me hagas un feedback. Yo he visto que hay muchas escuelas de Krav Maga e instructores que no tienen, vamos a decir, vamos a decirlo de esta manera, bajo el nombre de Krav Maga, enseñan algo que no tiene nada que ver con Krav Maga, o enseñan Krav Maga, pero un Krav Maga muy pobre, en el sentido de que es muy comercial, muy enfocado a lo que el cliente pida o a lo que el cliente quiere, y no a la realidad. Y yo he visto mucho eso. Y lamentablemente, ese Krav Maga comercial, vamos a decirle, que a veces ni Krav Maga es, lo promueven como eso y llama mucho la atención. Y entonces hay personas que les pudiera interesar el Krav Maga, pero ven este tipo de entrenamientos, de técnicas, etcétera, y generalizan y dicen todo el Krav Maga es así, es malo, porque a mí me han llegado miles de comentarios de gente que me dice es que el Krav Maga no funciona, es que el Krav Maga es una basura, es que el Krav Maga, y yo les digo, a ver, y me dicen, ¿no? Me preguntan, oiga, Sensei, ¿qué opina usted del Krav Maga? Y entonces les digo, bueno, a ver, ¿cuál Krav Maga? ¿El Krav Maga real o el Krav Maga comercial? Entonces ese sería mi comentario pregunta. ¿Tú cómo ves eso? Ok, bastante información y muy interesante, Sensei. De hecho, yo empiezo por la parte de analizar no nada más el Krav Maga, sino todo aquello que te quieran vender desde un punto de vista que tú valores si es estético o es funcional. Exacto. O sea, okay. No es que esté peleado necesariamente la estética con la funcionalidad, pero en cuestiones de supervivencia, 100% tenemos que darle prioridad a lo funcional. Claro. Ya si tú te ves bonito no haciéndola, te ves a pantalla, sí. Ya es otra cosa. Ajá, claro, eso ya va aparte, ¿no? La prioridad no es esa. Entonces, para que hablemos de una trascendencia de un sistema como tal, pues evidentemente tenemos que lograr aportar cosas que puedan permear, que puedan, válgase la redundancia, trascender, que puedan perdurar, y obviamente pues aclimatándolo un poquito a futuro por cuestiones de que la evolución misma lo va a implicar. O sea, la sociedad no es permanente, la sociedad está en cambio, las necesidades están en función de lo que acontece, ¿no? La globalización. Claro. A nivel individuo, a nivel sociedad, hay un cambio. ¿Sí? La psicología misma de una persona nunca es la misma. Exacto. No es lo mismo tú mismo en el camino, en el budo, del cual usted habla, profesor. No es lo mismo cuando inicias en esto que cuando ya adquieres conocimientos, ya abismalmente llevas un recorrido, ¿no? Entonces, exacto. te vas forjando, te vas como cambiando a ti mismo, y entonces
un asunto personal. Entonces, la gente que tiene una concepción, una percepción errónea, pues evidentemente es gente que yo considero que le faltaría salir más allá de la parte comercial, ¿no? Como bien lo comenta. No es nada más hacer cosas tipo John Wick. Yo creo que también es analizar tus bases, tus principios y obviamente llevar como un hilo conductor de mantener el objetivo. De que sabes que pues igual tengo que pasar cierto tiempo para que yo pueda hablar realmente de que traigo una técnica o un concepto en mí que voy a poder aplicar. Y lo comentábamos hace rato. ¿Cómo lo podemos llegar a distinguir? Bueno, pues se ve en el trabajo de la asociación del instructor, claro, pero también se ve en el tiempo que va invertido, porque finalmente no hay atajos. Entonces, exacto. Esto lo comentaba hace un momento y lo reitero para los que nos están observando, escuchando. El profesor Enrique Flores Tovar es un profesor muy, muy reconocido aquí en México. Yo lo sigo, no he tenido la fortuna de ser su alumno, pero lo sigo como, lo considero un gran filósofo, un gran marcialista. Okay. Y él habla de 3 niveles de conocimiento, y eso se los comento mucho a mis alumnos, obviamente dándole crédito como debe ser al profesor. Ajá. Es primitivo, técnico y espontáneo. Entonces, para que tú puedas entender algo, tienes que obviamente pues, pasar por esas etapas. Entonces, cuando se te presenta una técnica nueva, un concepto nuevo, tú adquieres ese conocimiento en frío, en seco, como va, directo. A través de la repetición, tú vas entendiendo qué parte de tu anatomía vas a acoplar, qué parte de la técnica o el concepto vas a acoplar, qué puedes hacer de ajustes en base a la fisiología, la anatomía, tanto tuya como de un agresor en un momento dado, y lo vas dominando. Y va a llegar un punto en el cual tú nada más aplicas y no ocupas hacer un proceso cognitivo vasto que te quite recursos, sino simplemente implementas a través de el conocimiento ya adquirido. Entonces vuelve espontáneo, ya reaccionas, no nada más te pones como que, a ver, espera, aguántame, déjame ver qué técnica me toca y ya regresé. O sea, eso no va a pasar. Tienes que lograr pasar por ciertas etapas y eso nos conlleva a un Krav Maga, pues, funcional, un Krav Maga patito, que son los famosos McDojos, de los cuales todo el mundo te puede hablar y de los cuales todo el mundo va a ver porquería y media y va a generalizar sobre el sistema. Entonces, evidentemente, todo aquello que se ponga a prueba y todo aquello que se siga perfeccionando va a alcanzar una etapa funcional adecuada y va a trascender. Claro, claro. No, y lo que estás diciendo, interesante, que justamente lo estamos hablando hace un momento, el tema de este profesor que mencionabas, estas etapas, que yo también te comentaba que en mis clases las menciono, que es muy diferente aprender algo a practicarlo o a aplicarlo. Son 3 modalidades diferentes. El aprendizaje sería primer contacto con el conocimiento, que lo vas adquiriendo, luego lo tienes que afianzar a través de la repetición, que sería la práctica, y no nomás afianzarlo, sino ver todas las variables, todas las opciones que presenta la misma técnica, y posteriormente vendríamos a la etapa de aplicación, que sería la aplicación dentro de un ambiente controlado, que sería el sparring o la práctica bajo resistencia, y la aplicación ya en una situación real, donde ya tienes que usar la fuerza de una forma mucho más agresiva, violenta, con ganas de lastimar. Entonces viene mucho esta confusión de personas que creen que practicar y aplicar es lo mismo, o que aprender la técnica y practicarla es lo mismo. De hecho, lo vemos mucho aquí en las redes, ¿no? O sea, con todo este tema del hágalo usted mismo en los videos, ¿no? Donde alguien dice, bueno, yo quiero aprender. Ahora en YouTube puedes aprender casi lo que quieras. Entonces, por ejemplo, si tú dices, ahora quiero aprender Krav Maga, buscas Krav Maga y buscas, seguramente ha de haber bastantes tutoriales, ves el video, lo ves, piensas, bueno, ya lo aprendí. Bueno, sí lo aprendiste, pero no lo has practicado y necesitarías una repetición constante. Y 2 o 3, no lo has aplicado. Y no estoy diciendo que, por ejemplo, si tú ves un desarme en un video, digas, bueno, ahora me tengo que ir a la calle a meterme en problemas, que me saquen una pistola para aplicarlo. Sino me refiero a que lo practiques y luego
lo apliques constantemente, incluso lógicamente bajo un nivel de estrés y resistencia con un arma de entrenamiento sin ningún problema o con guantes de box o lo que sea, pero necesitas no nomás la repetición, sino la aplicación constante para ver todas las variables. Y eso creo que se está lamentablemente perdiendo y fíjate que lo estoy viendo ahora cada vez peor en el sentido, por ejemplo, la pandemia que nos hizo muy virtuales a todos. Fíjate que yo he visto un incremento en esto que estoy hablando, que va en detrimento de la verdadera arte marcial, y no nomás la arte marcial, de las verdaderas aplicaciones y el entrenamiento ya ni militar, civil, para defensa personal. Entonces yo creo que ahí viene lo que tú estás mencionando, los atajos, ¿no? O sea, el atajo, y creo que tiene relación con la pregunta que yo te he hecho y comentario. O sea, yo siento que, por ejemplo, Krav Maga, y no nada más Krav Maga, muchos artes marciales, diferentes sistemas, con tal de crecer muy rápido, con tal de generar más seguidores, instructores, asociaciones y tener presencia en diferentes países, muchas veces lo que hacen es dejan a un lado la calidad de la enseñanza y la metodología y se van por el lado de la cantidad de instructores que pueden adquirir con cursillos, con diplomados, con seminarios, donde una persona llega a un muchacho que, por ejemplo, tuvo alguna experiencia antes, tal vez en Tai Chi, por poner un ejemplo, ahora quiere poner su escuela de Krav Maga porque se da cuenta que es un buen sistema y entonces va a un cursillo de un fin de semana, aprende el movimiento y cree, porque lo aprendió, que ya lo puede aplicar, que ya lo practicó por ende, y cree entonces que ya puede enseñar ese movimiento cuando pues es nada más lejos de la verdad, ¿verdad? Claro. No, claro, definitivamente. Yo considero que volvemos al tema, ¿no? O sea, de McDojos, como le llamamos, está Sí. repleto el mundo, o sea, no nada más México. Y yo creo que siempre debe prevalecer el sentido común, porque finalmente, si tú llegas como alumno, pues neófito, llegas a un lugar a aprender, pues es difícil poder discernir y estoy de acuerdo con eso. Pero si el sensei, instructor, madrid, como el coach, como le quieras llamar, está haciendo algo que es o ridículo o en dado momento pues fuera de serio, o sea, extremadamente absurdo, pues el sentido común debe prevalecer, ¿no? Porque finalmente, como decíamos también hace unos momentos en la otra conversación, la vida está de por medio, o sea, no es como que ya me va a parar la pelea un referee y se acabó, ¿no? Exacto. O sea, te equivocas y caminaste, o sea, y ese es uno de los temas muy importantes, o sea, yo lo que trato de aplicar, igual si le sirve como consejo, yo en lo personal, yo lo reduzco, por ejemplo, hablando de arma de fuego, yo lo reduzco a 3 etapas para hablar de un buen desarme o una buena técnica, un buen concepto ahí. Redireccionamiento, control, desarme. Sí, si no tienes un redireccionamiento, no puedes hacer nada porque sigues en la línea de fuego. ¿Sí? Si no tienes un control del arma, no vas a hacer nada. Claro. Va a haber una reacción, ya te la volvieron a acomodar de otra forma y ya valió. Entonces, y obviamente hasta que tengas el redireccionamiento y el control, puedes hablar de un desarme porque finalmente no vas a arriesgar, te vas a la segura y tiene que ser metódico y eso no lo vas a aprender en un curso de 2 horas. Exacto. Esa es la realidad. O sea, qué bueno que haya seminarios, o sea, excelente que haya seminarios. ¿Por qué? Porque puedes poner en prueba cosas, puedes preguntar, discernir, informarte, comparar, evaluar. Excelente, excelente. Pero si tú vas a un seminario con la idea de que vas a salir un Superman de ahí, pues no, o sea, esa no es la realidad. Tú vas a adquirir un concepto que te puede ayudar a medida que tú lo trabajes, lo repitas, lo incorpores y sobre todo que lo entiendas. Y que entiendas que como todo, no hay un sistema perfecto. Finalmente, uno aspira como individuo a la perfección, pero lo perfecto no existe como tal. O sea, si existiera un sistema perfecto, pues todo el mundo estaríamos entrenando ese sistema. Así es. Cosas. Claro, claro. Afortunadamente llegan sistemas como el Krav Maga, creo yo, en un momento dado, como Combatix, creo yo, y lo digo honestamente. Gracias. Donde se pone a prueba la acción, la reacción, el medio ambiente, la psicología, muy importante la psicología, porque, híjole, es lamentable y es deplorable que tú vas a un dojo y monito 1 contra monito 2,
desarma, desarma y repite, intercambian. Y ya. Sí. Por favor, o sea, el agresor no es un costal, Dios mío. O sea, y se crean falsos positivos entonces, y la gente empieza a entender un concepto erróneo de la defensa personal, y vivimos en un mundo distorsionado en ese sentido. Entonces yo creo que sí hay muchas carencias por ahí, Sensei. Sí, y fíjate, creo que hay varios puntos ahí que estás tocando. Uno, que no quiero que se me vaya, mencionando justamente el desarme de arma de fuego, ¿sí? Estas 3 etapas. La primera etapa que sería salir o desviar la trayectoria del disparo, ¿no? Qué importante es, por ejemplo, y esto lo menciono en relación a los detalles, o sea, cómo un instructor o un sistema que ha sido comprobado y un instructor que sabe lo que está haciendo, no se va a saltar ninguna de esas etapas o detalles. Porque, por ejemplo, si nosotros pensamos en una amague o una amenaza de arma de fuego, y sujetamos el arma sin considerar, o tratamos de sujetar el arma sin considerar la trayectoria de la misma, solo porque pensamos que va a malfuncionar el arma o porque soy más rápido que el gatillo del otro, etcétera, ya estamos aprendiendo una técnica que en vez de salvarnos nos va a matar, ¿no? La segunda etapa que me comentas del control, claro, seguir manteniendo la trayectoria del arma fuera, ¿sí? de nuestro cuerpo, ¿no? Y exacto, y además tomar en consideración que en el control del arma tenemos, y no nomás en el control, en todas las etapas del desarme de arma de fuego tenemos un problema de daño colateral también, que eso hay que tomarlo en consideración. Y la reacción del agresor al tratar de controlar el arma, donde va a tratar de recuperar la trayectoria y va a tratar de disparar, ¿no? A nuestra dirección. Y de ahí el desarme famoso, o sea, por medio de un apalancamiento, por medio de una combinación de elementos, adquirir el arma como tal y ya decidir si golpear o dispararle de regreso, todo. Y a lo que voy es que importante tener esos procedimientos bien claros, estándares. Voy a decir estándar en el sentido que es aplicable a cualquier, ya más allá del sistema o de la nacionalidad o de la persona, pues esas 3 etapas son fundamentales, ¿no? Y cómo cuando uno llega a una escuela patito, o vamos a decir una escuela improvisada, o a una persona que no tiene nada idea de qué es Krav Maga, pero pues para ganar un dinerito pone un local y luego le pone Krav Maga y ya, y inventa que estuvo haciendo, no sé, Krav Maga con las fuerzas especiales israelíes. Me ha pasado. Sí, claro, te enseña un desarme sin los detalles, sin los protocolos y sin todas las implicaciones, y la gente se va con esa idea. Y el problema es que el día que lo tratan de hacer, pues se pegan un balazo en la cabeza, y yo digo, es como si el mismo instructor le hubiera puesto la pistola en la cabeza. Muy importante, muy acertado el comentario, Sensei. Esa es una de las partes que yo honestamente peleo mucho. Digo, peleo en el sentido de que alzo la voz. Sí. Yo considero que es sumamente importante considerar, primero que nada, tu objetivo. Segundo, la realidad. Y con esto ya tienes implícito muchos factores. Claro. La técnica misma o el concepto o la forma en que trabajas, llámese Krav Maga, llámese Combat, llámese como se llame, creo que debe de ir por ese lado, porque finalmente también se nos olvida que es importante nutrirse de otras disciplinas. Es decir, tú actuar, una vez que desarmas al sujeto, hablando de este ejemplo, sí, tú actuar está determinado por el marco legal, está también, determinado claro, por la sociedad. Claro. O sea, no es de que yo me lo llevo, lo mato y se acabó. O sea, claro. Qué bueno que puedas llegar a pensar así, pero también considera. Claro. Cada situación es distinta. Hay un instructor en Estados Unidos que sigo mucho, se llama Ryan Hoover. Okay. Es de Fit to Fight. Ah, sí lo ubico. Sí, muy bueno, sí. Mucho su frase. Es una frase que para mí es muy fuerte, tiene mucho trasfondo. Y siempre dice, it depends, depende. Y sí, o sea, la realidad es de que siempre va a depender Claro, claro. Entonces, no es como que tú te quedas nada más con tu desarme y ya. Sí. Creo que sí, ahí empieza realmente una labor compleja. Tienes que decidir muchas cosas en el momento
a ver, uso el arma como para defenderme como un arma fría Claro. O arma. disparo, claro. Si voy a disparar, ahí entra un mundo muy paralelo, más no conflictuado con la defensa personal. Creo que de hecho lo ocupamos, que es la parte táctica. Claro, ¿Sí? La claro, parte de armamento y tiro. claro, O sea, si le vas a disparar, daño colateral, papá. Como bien claro, comentas. Entonces, y no solo eso, o sea, ¿a qué distancia la vas a tirar? ¿Cómo vas a accionar tu arma? claro, Para empezar, ¿es un arma real o no? Todo eso claro, lo tienes que verificar rápido. Y a medida que te inmiscuyas o tengas conocimiento de otras disciplinas, vas a poder aplicar mejor tu defensa personal. Entonces, ahorita, lo que yo, por ejemplo, hablo no por presunción, sino lo digo con humildad, más bien como lo que me ha funcionado a mí. sí, Yo trato de nutrirme de gente de diferentes áreas, porque yo sí creo que zapatero a tus zapatos, como decimos en México. claro, Un abogado lo tengo invitado para la legítima defensa, para actualizarnos, cada año lo hago. claro, Obviamente entendiendo que hay aplicaciones a nivel estado y a nivel federación. claro, Asimismo, un psicólogo que nos ayude tanto con la parte de tal vez poder ubicar a un mentiroso, ajá, lenguaje corporal, etcétera, sí, etcétera. Entonces, son varias disciplinas en seguimiento. Y yo creo que a medida que hagamos eso, en vez de ser elitistas, a medida que integremos, podemos resolver mejor una situación peculiar. Y es algo de lo que también yo veo muy presente en Combatix. O sea, no se queda uno nada más con la parte de que, mira, ya lo desarmé ya. O sea, sí, si tú quieres, si tú sabes cómo, si tú manejas bien tu pulso cortante, por ejemplo, pues de un movimiento lo acabas y listo. Pero sí, también está la parte de, ok, atenta a las consecuencias o valora de si tu acción, claro. Sí. Y además, sí, y además lo que bien dices de integrar, que a final de cuentas es seguir el ejemplo. Yo creo que así seguiríamos el ejemplo de los grandes maestros y de todas las personas que han creado algún sistema. O sea, mucha gente se refiere a Bruce Lee, por ejemplo, como alguien que integró diferentes cosas y él decía, todo lo que sirve, úsalo, ¿no? Y genera el Jeet Kune Do, pero si uno analiza, por ejemplo, el Aikido también es una hibridación. El judo es una hibridación de estilos de jiu-jitsu. El Krav Maga es una hibridación. El karate como tal, ¿sí? El karate tiene diferentes estilos, porque una cosa es el karate de Okinawa original y otra cosa es el karate japonés, Shotokan o Shitoryu, dependiendo, ¿no? Y yo creo que todo aquella persona que fue innovadora o que generó algo diferente, que tuvo un diferenciador porque buscaba respuestas en su propia época, a final de cuentas tuvo e hibridizó y buscó en diferentes opciones, pero además no nada más dentro del ámbito marcial o táctico o defensivo, sino también se abrió a más cosas, como bien lo dices, la cuestión legal, la cuestión filosófica, la cuestión psicológica, la anatomía, la cuestión de, por ejemplo, la sociología, hasta la biología, mano. O sea, todo lo vas integrando y es cuando realmente un sistema se empieza a volver un do. Y eso me llevaría a otra pregunta. Muchas personas dicen que el Krav Maga no es un arte marcial, que es defensa personal. Y yo he escuchado a otras personas que dicen que sí es arte marcial y que dejó de ser defensa personal. De hecho, hay gente que dice que es el arte marcial israelí. Ahora, yo no sé tú qué opinión tienes al respecto, porque la verdad a mí me parece un poco difícil la pregunta. Es bastante difícil, Sensei. Trataré de responderla de la mejor forma, pero es muy compleja, esa pregunta es muy buena. Yo lo analizaría desde varias vertientes o desde varias perspectivas. Fríamente hablando, yo considero que sí es un sistema de defensa como tal, pero que no puede dejar a un lado la disciplina marcial. Ok. Es decir, yo lo definiría así en seco como que no es un arte marcial. Ok. Seco, pero no es una respuesta también tan cuadrada. Claro. Quisiera más bien como ampliar un poco. O sea, en un sentido disciplinario, en un sentido de que te vas a ir encontrando contigo mismo, vas a irte perfeccionando, vas a recorrer un camino. Ok. Sí hay un crecimiento personal. Ok. En ese sentido filosófico, espiritual, personal, sí lo es un arte marcial. Ok. Pero si externalizamos todo eso, si nos vamos propiamente a la aplicación,
yo considero que no lo es, que es más bien un sistema de defensa, porque no nos interesa, en el buen sentido lo aclaro, Ajá. priorizar Sí. la parte espiritual, la parte intrínseca. Nos Ya. interesa Sí, sí. resolver una situación donde tu vida corre riesgo. Entonces, Ok. yo creo que es complejo responderlo, pero ese sería mi enfoque, porque finalmente no podemos perdernos también en la esencia de dónde viene, independiente del linaje que cada quien Claro. traigamos o cada quien traiga. No es como que yo voy a formar mi criterio en base a mi experiencia y punto. O sea, también hay que entender que tu experiencia está aquí, pero lo que te llevó a esto pesa y es lo que va a caminar en conjunto hacia Claro. dónde vas. Claro. O sea, Claro. es complejo. Y además creo que sabes que también influiría la forma en que el profesor particular o la asociación o el grupo particular enseña, porque creo que hay maestros dentro del mismo Krav Maga o de cualquier sistema de defensa personal que tienen una perspectiva, sí, muy funcional, pero que no dejan de lado la parte filosófica marcial. Y supongo también dentro del Krav Maga hay profesores que son 100% funcionales y la parte espiritual o la parte más filosófica la hacen a un lado. Tal vez no porque no les interese o porque no les guste, sino que para ellos su perspectiva es meramente funcional. Yo lo veo en diferentes artes marciales también. Hay profesores de artes marciales que son muy filosóficos, muy teóricos, muy hasta idealistas y son poco funcionales y no por eso son malos profesores, sino su enfoque es más bien un enfoque más de, vamos a decir, de mayor profundidad psíquica y espiritual. Y hay otros profesores dentro de esa misma arte marcial que lo único que buscan es la funcionalidad y que la parte filosófica pues la tocan, pero la tocan de una forma un poco más superflua, ¿no? O sea, creo que sí tiene que ver mucho en la perspectiva y el enfoque que cada profesor le da respecto a su propia experiencia. Yo siempre he dicho que los profesores contaminamos lo que enseñamos siempre porque le metemos nuestra propia personalidad y nuestros propios puntos de vista, ¿no? Entonces, habrá profesores que dan el Krav Maga de una forma muy funcional y otros que sean un poco más marciales, ¿no? Entonces, como bien dices, la pregunta es complicada. A mí me dicen lo mismo, oye, Bruno, ¿Combatives es un arte marcial o no lo es? Y yo les digo, bueno, Combatives en esencia es un sistema de protección, pero si analizamos todo lo que implica ya entrenar Combatives y el recorrido de los practicantes que ya llevan tiempo conmigo entrenando años, se ve que sí hay un desarrollo personal. Entonces, no podría decir que Combatives es meramente un sistema, sino que también es un arte, ¿no? Claro, claro. No, y finalmente logra trascender, ¿no? Ya Claro. sea en ti, practicante, o en la sociedad. Finalmente, creo que eso es algo muy acertado y es algo complejo y no cualquiera lo logra. Entonces, y no por echar flores, o sea, lo digo honestamente, o sea, la gente que me conoce sabe que no me quedo callado. Gracias. He dicho cosas buenas y malas, pero sí lo veo como, es un tema de respeto. Si tú te vas a atrever a crear tu propia disciplina en base a tu carga de tu pasado, lo que traes de información acá y acá, pues qué padre, o sea, no cualquiera lo logra. Y es algo, pues sí, se aplaude esa parte, ¿no? Gracias. Por otra parte, pues también de lo que son las costumbres, yo sí quiero también ahí como que profundizar un poquito. Hay una frase de Jürgen Klarik, que es un conferencista muy conocido. Ok. Que habla sobre las costumbres. Él es un experto en neuromarketing. Ok. Él habla de que las costumbres y las tradiciones se vuelven regla general, pero no por eso son buenas necesariamente. Exacto. O sea, pueden o no ser buenas, pero no es como que necesariamente lo voy a hacer porque mis ancestros lo hacían. O sea, exacto. Qué padre que tenga esa línea de respeto, pero pues la sociedad y el mundo va cambiando y si no te acoplas, pues caminaste. Entonces, no quiere decir con esto que abandones tu origen, que abandones tus creencias, pero yo sí pienso que hay que acoplar un tanto, porque finalmente si no te acoplas, si no te adaptas, caminaste y en este mundo pues, no hay perdón, o sea, es muy cruel. Sí. Entonces, y en ese sentido, por ejemplo, yo soy de la idea de hibridizar también el entrenamiento con gi, con kimono. Ajá. Ahorita como tal, en Krav Maga no lo utilizamos, pero estoy justamente valorando esa parte con mis alumnos. Ok. Si a partir de
entiendo ya lo integro, porque Sí. también lo poco que he leído, de hecho he lanzado preguntas en foros, me he puesto a investigar de Sensei, me brinco un poco la parte donde se obliga nada más a entrenar con Gi. Ajá. Finalmente, pues hoy en día no andamos Con GIS, así es. pero también entiendo que hay muchas razones. La parte de la pertenencia, el sentido de pertenencia, la parte de la tradición, la parte de que la ropa se desgarra muy fácilmente. Exacto. O sea, hay mucho detrás de y es muy respetable. Claro. Entonces, al final del día, yo tengo como esa parte, o ese tema un poquito, pues tal vez fragmentado en mi cabeza, porque no logro definir cuál es el mejor camino a seguir y estoy inclinándome por adoptarlo y no adoptarlo. Es decir, cuando haga práctica aquí en el dojo, pues a lo mejor sí. De vez en cuando haga práctica en campo, que saque a mis alumnos, no sé, aquí al boulevard o algún punto externo, de noche, no sé, pues obviamente no. Claro. No. Pero es un ejemplo de la cuestión evolutiva y va de la mano con lo que también platicábamos hace un momento, de lo que es el cambio, ¿no? O sea, yo considero que en los últimos 30, 50 años ha habido más evolución, o una evolución más rápida, digámoslo así. No es que haya sido más, o sea, una evolución más rápida en el conocimiento arte marcialista o de combate que lo que hubo durante miles y miles de años. Entonces, esto gracias a la diversificación, gracias pues en parte también a la tecnología, el hecho de poder viajar más rápido en avión, en barco, en tren. Ahora obviamente más contemporáneo, pues redes sociales. Entonces, yo creo que es un camino que dictamina que vayamos en ese sentido, pero sí es necesario tener muy bien tus fundamentos e informarte y no volverte un charlatán, sino más bien tener criterio para aplicar y sobre todo dejarte influenciar, pero también influenciar de manera positiva. Claro. No todo es mezclar, que me gustó esto, lo adapto, me gustó esto, lo adapto. No. No todo es criticar tampoco. Entonces, claro. Y son temas relevantes, creo yo, ¿no? Sí, lo que mencionas que me gustó mucho es, efectivamente, yo también creo que en los últimos, desde 1990 a la fecha, ha habido un aceleramiento impresionante como nunca antes visto en la parte de conocimiento marcial, de cuerpo a cuerpo y no de cuerpo a cuerpo, o sea, de todo. Pues es que si lo analizas todo ha ido cambiando como nunca antes. O sea, la tecnología va a pasos agigantados, el conocimiento va a pasos agigantados, hay un aceleramiento tremendo y efectivamente, como bien dices, la parte marcial, táctica, funcional, ha tenido unos cambios impresionantes en los últimos años y yo creo que se va a seguir viendo estos cambios en adelante y así de rápido. Nuevos talentos, gente con un don para nuevas generaciones que vienen ya con un don para evolucionar dentro de las mismas artes marciales. Nosotros vemos, por ejemplo, cuando entraron las famosas artes marciales mixtas, el vale todo, cómo se peleaba de una manera y ahora si nosotros analizamos las artes marciales mixtas han cambiado totalmente como deporte, una integración impresionante. Creo que, por ejemplo, la defensa personal en ese sentido va un poco rezagada, honestamente. Creo que se siguen todavía mostrando cosas de los 80s, de los 70s, incluso de los 90s, que ya no tienen vigencia, que mucha gente da por sentado como que esto se enseñaba así, sí, pero pues ya las cosas cambiaron. Hay nuevas técnicas, hay nuevas formas, hay nuevas perspectivas y se necesita una mente muy abierta y muy observante y muy estudiosa para poder seguir integrando, ¿no? Y seguir evolucionando como va avanzando esto tan fuerte. Y en relación a lo del gi y no gi, a mí me gustaría pues, aportarte algo y mencionar lo siguiente. Fíjate que conforme a lo que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros, cuando vamos a practicar dentro del dojo técnicas de cuerpo a cuerpo, nosotros practicamos con gi. Practicamos con gi, no siempre, pero muchas veces sí.
Y cuando vamos a practicar temas de armas, o sea, sparring de cuchillo, supervivencia de cuchillo, armas de fuego, armas de impacto, no manejamos el gi. Entonces, en Combatives, luego mis alumnos se confunden porque dicen, bueno, sensei, pero ¿sí practicamos con gi o sin gi? ¿O con la playera o sin playera? Es los dos, son los dos. De hecho, yo en cada clase muchas veces les tengo que decir, hoy es con gi, ¿eh? Y en otra les tengo que explicar, bueno, hoy es con la playera. Luego ellos mismos me preguntan, oye, sensei, ¿vamos con playera o con gi? Y entonces, sí, entonces está bien, o sea, es parte de, efectivamente no hay que depender del gi, no hay que depender del gi, pero el gi sí aporta algunas ventajas, algunos beneficios que sí ayudan bastante al entrenamiento, ¿no? Esa es la verdad. Y en relación, me gustaría hacer una última pregunta y ya nos vamos yendo, también para que no sea tan tedioso. La integración de las artes marciales mixtas al Krav Maga, ¿tú has visto que hay una integración o no? Bien, pues no solo lo he visto, lo he tratado de incorporar desde mi perspectiva. Mi background viene 100% kickboxing, Ajá. grappling. No puedo decir que mucho, pero bueno, finalmente Ajá. está presente. Sí. Y justamente a mis alumnos los tengo trabajando bajo esa línea. Un día a la semana kickboxing, un día a la semana grappling. Ah, muy No bien. le podemos llamar jiu-jitsu porque no tenemos el kimono. Ah, sí. Grappling y los demás días Krav Maga. Ok. Yo sí creo que hay una integración funcional y sobre todo benéfica, porque finalmente, muy bien aceptado el comentario de su parte, Sensei, en el sentido de que en los últimos años, del 91 para acá, donde viene la UFC, donde ya estaba el Gracie Challenge, la familia Gracie lanza este reto para desenmascarar a muchos charlatanes. Así es. Entonces, viene una evolución bárbara. Entonces, al día de hoy sigue estando presente. Así es. Y sigue estando presente al grado de que mucha gente, hoy en día lo vemos, sobre todo en Brasil, cuántas chavas han logrado neutralizar ladrones con llaves, con barras de brazo, estrangulaciones y demás. Es algo que yo creo que no solo lo he visto, lo he podido aplicar y me parece que es sumamente importante porque finalmente la tendencia o la categorización o las líneas de trabajo a través de la historia nos llevan a eso. O es golpe o es forcejeo, grappling. Ajá, sí, sí. No hay una palabra que realmente me satisfaga en español para grappling, viene siendo pues como lucha, forcejeo. Lucha, sí. Entonces, yo creo que esas dos vertientes son muy importantes para de ahí desarrollar muchas cosas, pero finalmente sí es sumamente necesario también delimitarlos. No vas a resolver el mundo nada más con eso. Exacto. Y ahí es donde tiene un sistema propiamente de combate, de defensa personal, donde aborda, por ejemplo, Combatives, por ejemplo, Krav Maga, pueden ser otros, donde se aborda obviamente el uso y lo que es tanto ofensivo como defensivo de el arma de fuego, el objeto, perdón, puse cortante, arma fría, no sé. Ajá. Entonces, yo creo que las bases se pueden retener, se pueden mantener de lo que es el origen del Krav Maga, el origen de algún sistema, pero no dejar de perdernos en el ego de que mi sistema es el mejor, de que mi sistema es único y mejor. Yo sí considero que es funcional y ha sido muy positivo incorporar tanto parte de lo que es MMA a través del grappling como también lo es el striking y también considerar eso que mencionaba, o sea, ahorita estamos llegando a un punto en que sigue despertando esa evolución. O sea, por ejemplo, Eddie Bravo está creando Contact Jiu-Jitsu. O sea, es una evolución del... Lo vi, sí. Pero no es MMA. Exacto. Entonces, también están las peleas que son a puño limpio. O sea, bare knuckle, sí. Entonces, es muy vasto y de todo se aprende, pero la pregunta aquí es, más bien, si lo vas a incorporar, pues ¿para qué y por qué, no? Exacto. No, nada más. Eso es lo que yo veo. Sí, Eduardo, concuerdo totalmente. Yo creo que, por ejemplo, el tema de las artes marciales mixtas debe ser abordado con mucho cuidado, cuidado en el sentido de cómo lo integras a tu sistema, pero yo sí soy de la idea que se debe de integrar. O sea, yo soy de los primeros que siempre dice, tienes que aprender grappling y tienes que aprender striking, a fuerzas. Es una realidad.
Y luego tienes que integrar las armas, el manejo de las mismas a esto. Yo lo estaba mencionando en una clase la otra vez, que si nosotros en temas de defensa personal nos hiperespecializamos en una línea específica, por ejemplo, yo digo, soy instructor de defensa personal y me hiper especializo en striking, voy a dejar de lado el grappling, que es fundamental, voy a dejar de lado el cuchillo, voy a dejar de lado el arma de fuego. O si yo pretendo ser instructor de defensa personal y me especializo en cuchillo y empiezo a dejar a un lado todo lo demás y nada más y me vuelvo muy bueno manejando punzocortantes, bueno, pues qué bien, pero no, la defensa personal es multifactorial, es multitasking, o sea, es multitarea. Entonces lo hace muy complicado, el tema de la defensa personal lo vuelve muy complicado porque hay una línea muy delgada, delgadísima, entre enseñar buena defensa personal híbrida, congruente, bien establecida, con metodología, y una todología ocurrente. O sea, la línea es demasiado delgada y encontrar a alguien que te enseñe algo híbrido, mixto, con congruencia, bien establecido, un sistema, ya no está tan fácil. Porque hoy en día mucha gente está haciendo sus propias mezcolanzas y están saliendo cada Frankenstein que de veras sí, no se entiende nada, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el tema, ¿no? Krav Maga, lo bueno de Krav Maga que yo veo es que aporta una base ya de mucho tiempo, ya tienen mucha experiencia porque ya son yo puedo decir que son los pioneros en defensa personal como tal, como sistema. Y creo que dentro de la base de Krav Maga o con esa base se puede seguir integrando y nutriendo con esta nueva perspectiva que se debe integrar, que es el arte marcial mixta, ¿no? Sí, definitivamente, Sensei. Yo creo que en ese sentido lo dijo bien usted y le hablo de usted por respeto. Obviamente yo sé que suena raro para muchos, pero bueno, así me manejo yo y yo creo que es algo que debe también de no dejarse a un lado, ¿no? La parte de cómo se dirige uno con los demás. De lo que comenta, yo considero que sí va para allá la tendencia, obviamente sin perdernos en el camino. Efectivamente, si yo me clavo mucho con la parte de cuchillo, pues en ese caso mejor me voy a Cali. Exacto, claro. O sea, por favor, hay que tener siempre presente lo que... Y yo creo que sí, o sea, me ha tocado ver aquí en Michoacán, está plagado de lo que, como dice un profesor mío, o sea, karate ranchero. Ajá, O sea, karate ranchero, sí, sí. Sí. un aikido, ya me pongo un tacticool, me visto tacticool, un pantalón camuflado, Ya doy, sí, 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 sí. No, o sea, no va por ahí la cosa, es una aberración total eso, ¿no? Por eso generalizan y lamentablemente unos pagamos por todos. Exacto, exacto. Pues muy bien, Eduardo, un gusto. Ya cumplimos la hora. Estamos hablando en Zoom, amigos. Entonces Zoom me lo va a cortar porque es un gratuito. Entonces en algún momento me lo va a cortar. No quiero que nos quedemos sin despedirnos. Algunas últimas palabras, Eduardo, que quieras comentar para nuestros amigos que nos están viendo. Gracias, Sensei. Primero que nada, pues agradecer. Es algo nutritivo y es algo que viene a cambiar la forma en que trabajamos como instructores o como conocedores, digámoslo así, del tema, ¿no? Entonces, en general, artes marciales, cultura de defensa personal. Exacto. El hecho de hacer esto, ¿sí? El hecho de no ser elitista, el hecho de compartir, Claro. el hecho de sumar, que para empezar como mexicanos tiene jodidísimo eso, ¿no? Sí. Pero hablando a gran escala, o sea, es algo necesario y es algo que me parece fundamental para justamente acelerar como la evolución de todo esto en un sentido positivo. Claro. Y pues yo agradezco también aquí el contacto, Sensei, y Con emocionado gusto. porque finalmente hay una propuesta que me da a mí, al menos como individuo, muy personal mi opinión, me da un destello de luz hacia algo que no nada más sea Krav Maga, pero que también pueda ser útil, ¿no? Exacto. Y entonces, conectar eso con la parte que ahora, por ejemplo, en mi caso, con Nivel 4 México, la parte táctica, creo que me ha abierto mucho mis posibilidades a futuro y pues finalmente aquí estamos a la orden en lo que se les pueda aportar desde mi humilde opinión, con todo gusto.
Perfecto, Eduardo, pues muchas gracias. Gracias por aceptar la conversación. Eduardo se acercó a Combat Tips hace unas semanas, estuvimos conversando. Yo le propuse esta plática de Krav Maga porque luego hace muchas comparativas de Krav Maga con Combat Tips y me dicen, oye, pero no es como Krav Maga, ¿no? Siempre me dicen, ¿no? Cuando hago alguna clase o algo y alguien no conoce, dice, oye, pero eso es como Krav Maga, ¿no? Sí. Y le digo, sí, creo que todas las sistemas de defensa tienen algunas similitudes y está bien, y tiene diferencias y también está bien. Entonces me gustó mucho esta conversación, que nos aclares puntos del mismo Krav Maga. Afortunadamente voy a estar ahí en la academia del instructor Eduardo, ahora en octubre, ahí en Michoacán. Que también es un estado que tiene una larga historia de violencia. Digo, es un gran estado, es un hermoso estado, pero vamos, ahí podemos hablar de violencia fuerte, podemos hablar de situaciones muy feas. Y bueno, Eduardo es un instructor en medio de un lugar bastante delicado que sigue siendo muy peligroso, esa es la verdad. Entonces no es un chiste, o sea, lo que hace Eduardo y lo que hace su servidor, la verdad también, instructores mexicanos, pues no estamos jugando, ¿sí? No estamos jugando, o sea, estamos lidiando con situaciones de violencia real. Entonces, para mí es un verdadero placer ir a Michoacán, ahí a la academia del instructor Eduardo y compartir Combat Tips y seguir hibridizando. Eduardo me comentó que pues él quiere también ver qué onda con Combat Tips y qué le puede servir a su propio Krav Maga y cómo su propio Krav Maga que puede aportar a Combat Tips. Y eso me parece genial y de eso se trata. Entonces, gracias Eduardo por aceptar la conversación, fue muy nutritiva y nos estamos viendo pronto en persona. Claro que sí, Sensei, para mí es un gusto, es un honor, como siempre se lo he comentado. Muchas gracias por todo. Gracias Eduardo, te voy a despedir aquí, suerte. Gracias, chao. Chao. Bueno amigos, así concluimos la conversación de hoy. Fue una hora de conversación y espero les haya servido. Ustedes se den cuenta que los instructores serios, ¿sí?, de cualquier disciplina, en cualquier profesión, una persona que está bien asentada en su oficio, va a ser una persona que va a buscar integrar, que va a decir el sol, que va a proclamar y va a vivir con esta mentalidad. El sol sale para todos. El sol sale para todos, ¿sí? Y no va a querer acaparar y decir yo soy el único que tiene la verdad o el único que tiene la razón. ¿Sí? Un profesional se distingue por alguien que tiene la capacidad de abrirse, de nutrirse y de ver y de entender otros puntos de vista, ¿sí? Y se demuestra con la actitud que hemos ido viendo en los profesionales que he ido invitando a estas conversaciones. Vamos a tener otra vez conversación con Jonathan, sí, ex policía venezolano. Muy buena conversación que tuvimos. Vamos a tener una conversación así. Vamos a seguir teniendo una conversación con Gerardo Corona, especialista en seguridad, y vamos a seguir invitando personas. No nada más yo los estoy invitando, o sea, hay varios que se han acercado y me han dicho, oye, ¿por qué no quiero tener un debate contigo, una conversación? Adelante. Pero también yo quiero seguir invitando a personas que nos puedan dejar algo, ¿sí? Y que refrende la idea, ¿sí?, de que estamos aquí, la comunidad seria, táctica, marcial, de defensa personal, la comunidad seria, estamos para compartir y para intercambiar ideas. No críticas, no controversias, no chismes, sino ideas, propuestas y estar en esta percepción de we have to agree to disagree, como dicen los norteamericanos, ¿sí? En inglés, we have to agree to disagree. Tenemos que estar de acuerdo en que no vamos a estar de acuerdo muchas veces, pero
que eso no es en detrimento del oficio, sino en realidad es en beneficio. ¿Por qué? Porque la diversidad, las diferencias son las que nutren un campo específico y bueno, pues de eso se trata. Nos vemos pronto, que estén muy bien, les mando un abrazo a todos. Hoy tenemos clase de Aikido otra vez ya en la academia. Aquí donde yo vivo ya se ha ido relajando el semáforo, o sea, el tema de la pandemia ha ido bajando bastante, entonces ya se están abriendo gimnasios, ya se están abriendo clases y entonces yo tengo varios alumnos de Aikido que están pendientes su cinturón negro, su Shodan, y entonces tengo que seguirlos preparando. Y entonces ahora los lunes ya voy a empezar a compartir Aikido otra vez, Gendai Aikido, mi estilo, no Aikikai, sino Gendai Aikido. Entonces, no porque Aikikai esté mal, no estoy criticando, simplemente que yo doy Gendai Aikido, pues. Entonces hoy vamos a tener una clase de Gendai Aikido, la vamos a grabar y les voy a subir un video un poquito del Aikido que estamos trabajando, porque la parte tradicional, la parte más filosófica, marcial, es tan importante, que ustedes no crean que este canal nada más se trata de armas de fuego y de técnicas antisecuestro o de técnicas antipelea o lo que la percepción que ustedes tengan, sino que este canal también trata sobre la marcialidad como una vía, como una forma de vida, ¿ok? Entonces nos vemos, les dejo ese video en la noche, ahí se los ponemos y suerte, que tengan un excelente día. Hasta luego.